¿Qué tal? Ya estamos de regreso en esta mañana de día sábado. Terminamos nuestro programa al aire con nuestra gente y a esta hora, como todos los sábados, son las 12:06, conectamos con Santiago y ya vamos a preguntar dónde está el invitado de este día en Educación Financiera, un programa que hacemos con Alejandro Mancilla, gran amigo desde Santiago. Hay harto tema para hablar hoy día sobre la contingencia económica en nuestro país, sobre todo el precio del cobre, que seguramente lo vamos a tocar. Qué gusto de tenerte nuevamente en la radio, Alejandro, bienvenido. Encantado, Hernán. Como siempre, partimos acá tratando de aportar un granito de arena en este tema que yo verdaderamente creo que es bien importante, la educación financiera. Así como hoy día hay un nuevo conocimiento que se agregó, que es la tecnología, el mundo financiero también hay que conocerlo para optimizar los recursos. Así es. Educación financiera en un momento crítico en nuestra economía, y no solamente en nuestra economía chilena, sino que mundialmente. Pero se ve un repunte importante en lo que es la reactivación económica a nivel mundial. Alejandro, quiero darte, por supuesto, como todos los sábados, grandes invitados. Hoy día no es la excepción. Tenemos un gran invitado, preséntalo, por favor. Muy bien. Hoy día tenemos de invitado a don Fernando Moure. Fernando, yo lo conozco, Fernando, nos conocemos ahora cerca de 40 años, por lo menos. Sí. Quiero decir que fue en mis inicios profesionales, Fernando fue jefe mío, él tiene una larga trayectoria profesional, fue socio de una de las firmas de auditoría más grandes a nivel mundial que se llama Pricewaterhouse, también ocupó un alto cargo en Codelco, de segundo nivel, si no me equivoco. Fue gerente general de Centro Banco, que hoy día es parte del Banco Santander, y también de Transbank. Por lo tanto, tiene una tremenda trayectoria en el mundo económico, en el mundo financiero. Ser gerente general de un banco es manejar temas financieros profundamente. Y además, este fue un descubrimiento para mí. Fernando tiene una beta además humanista. Él escribe hoy día, varios libros ha publicado, se dedica a la poesía, al teatro en el Estadio Español, así que como conversábamos, tiene las dos áreas del cerebro potenciadas, desarrolladas. Y así que bienvenido, Fernando, de verdad que es un placer estar contigo, un agrado, una alegría. Lo mismo, bienvenido, Fernando. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad es que Alejandro me sorprendió con esto. Yo le contaba ayer que ya llevo 6 años retirado de las lides profesionales. Ya. Y más bien orientado a disfrutar la jubilación. No hay que olvidarse que jubilación viene de júbilo. Sí, pero para muchos no es júbilo. Claro, de alegría. No, para algunos es un castigo, sin duda. Pero yo me preparé mentalmente y económicamente. Qué bueno. Para tener un buen pasar cuando a los 65 años, hace 6 años atrás, decidí jubilarme. Me parece muy bien, Fernando. De verdad, bienvenido. Hay harto tema que cortar. Obviamente tú has sido una persona que ha estado a cargo de todo el sistema financiero y eso es lo que nosotros hemos tratado aquí con Alejandro, educar un poco también. Y vamos a tocar el tema al tiro del 10%, que lo hemos dicho en reiteradas ocasiones con Alejandro, es que nosotros, por supuesto, no estamos de acuerdo en esa modalidad, en lo que se ha incurrido en sacar nuestros propios ahorros para sustentar esta gran crisis que tenemos en este momento. Yo de verdad también, igual, yo también he tenido que recurrir, no hubiese gustado recurrir, pero tuve que hacerlo.
y así como la gran mayoría de las personas. ¿Cuál es tu opinión, Fernando, sobre este retiro del 10%? Que ojalá que pare acá y no siga, porque si no, ahí se va a complicar muchísimo más la cosa. Mira, yo creo que fue una muy mala solución al problema de la falta de recursos de una gran parte de nuestra población. A mí no me gustó ni siquiera el primero. Ah, ya. Lo digo desde el principio. Sí, sí, Y, correcto. no por, y no lo digo porque me gusten las AFP, a las cuales tampoco culpo del problema que arrastran las bajas pensiones. Creo que las AFP son un actor, pero ellas no se hicieron su propio diseño. En fin, mira, el 10% el 10% una mala solución, porque creo que el gobierno debió buscar con el Parlamento una solución desde los recursos del Estado, ya fuera recursos frescos, ya fuera endeudamiento. El Estado chileno tiene por años una situación patrimonial, por decir así, bastante equilibrada, tiene una relación de deuda a su Producto Interno bastante Sí, manejable. prudente. Por lo tanto, era posible allegar recursos Así es. para resolver esto, pero lamentablemente, sin entrar en un análisis político, porque no es mi especialidad, Sí. yo creo que el gobierno reaccionó tarde y mal, desgraciadamente, y por lo tanto se buscó una solución más rápida de allegar estos recursos a la gente. Ese dinero ha llegado a la gente, pero es pan para hoy y hambre para mañana, Así es. como reza el dicho, ¿no? Sí. Y por otro lado, como suele ocurrir con decisiones de esta envergadura, de este impacto socioeconómico, ha sido transformado en una bandera de lucha de ciertos sectores políticos para sacarle partido. Muy cierto. Y entonces ahí tenemos estas posiciones encontradas que han agudizado, yo diría, la crisis política que el país está atravesando en estos momentos. Así que yo te reitero que fue una solución para la gente que estaba sin recursos, que necesitaba, oye, digámoslo, comer, pagar cuentas, pagar colegios, pagar atención médica, lo que fuera. Y esa solución menor fue la peor, digamos. Pudo haber sido bastante más razonable en una perspectiva de largo plazo. Así es. Alejandro, voy contigo. Alejandro, lo acaba de decir una persona que está ligado al tema económico y lo que hemos hablado muchas veces. Yo sé que tú estás preocupado por la deuda, tenemos una deuda bastante alta, pero un 37-38% del PIB es justamente lo que dice Fernando, una deuda manejable y que podríamos hoy día, con lo barato que está adquirir dinero afuera, podríamos habernos endeudado un poquito más, haber crecido la deuda y haber llegado con mayores recursos a la gente. Sé que no compartes mucho esa opinión, pero yo creo que por ahí apunta a que, porque esta es la pandemia, tenemos para rato, y si no hay una solución más directa del Estado, créeme que el Parlamento va a seguir empujando por... Ya la Pamela Giles metió el cuarto retiro, Alejandro. Es verdad todo eso, que yo comparto plenamente lo que dice Fernando. Siempre había otra vía de solución para esta crisis que es tan grande, que derivaba básicamente y fundamentalmente por el tema de la pandemia. Porque la crisis social, eso no fue, fue un detonante, pero se agregó esto que es a nivel mundial, que es la crisis sanitaria. El desempleo en Chile, las cifras yo no las he visto, pero es bastante alto, y la función, el tema laboral es muy frágil, es muy débil en Chile, el mercado laboral.
Entonces, unido a una pandemia con cuarentena, que no podemos salir de la casa, que hay mucha gente que ha perdido el empleo. Hay otro factor que se agrega a esto. Este es un tema bien complejo. Hay otro factor que se agrega y que multiplica el problema, que es el teletrabajo. Hoy día eso ya que llegó para quedarse. Muchas empresas ya están trabajando con su personal, con menos personal, porque la tecnología genera eficiencia. Sí. Y esto en el corto plazo, claro, como decía Fernando, es pan para hoy día, hambre para mañana. Hoy día, si no me equivoco, y corrígeme Fernando, hay como 5 millones de personas que ya sacaron todos sus retiros. 5 millones. Sí, esa es la información que ha circulado. Sí, y yo sabía del caso hasta el segundo retiro, que se han retirado 35.000 millones de dólares, que es como la mitad del presupuesto del Estado. El Estado, el presupuesto nacional es como 70.000 millones de dólares, alrededor de eso. Y por lo tanto, hay 5 millones de chilenos que no tienen un peso para jubilar y no tienen recursos propios, y el Estado tampoco los tiene. Que nosotros todavía vivimos del cobre, y por lo tanto, en el mediano y largo plazo, este es un problema gigantesco. Mira, aquí hay varias aristas, porque... Fernando, disculpa, pero yo planteé el tema ese. ¿Podemos nosotros todavía endeudarnos un poco más, sabiendo que muchos países, incluso desarrollados, están endeudados sobre el 100% del PIB? Nosotros sí tenemos que pagar una deuda bastante grande, pero hemos sido muy, ¿cuánto se llama? Hemos estado pagando nuestras deudas. O sea, hoy día la banca mundial nos ve con buenos ojos. Y hoy día con el precio del cobre, con mayor razón. Chile tiene, oye, una buena calificación de riesgo. Así es. Lo cual todavía le permite conseguir financiamiento externo relativamente barato, por decirlo de alguna manera. Sí. Y por lo tanto ahí hay una oportunidad. Y yo creo que lo que se está buscando en esta actual conversación de mínimos comunes, que ojalá prospere, porque eso le hace bien al país en todo sentido, le hace bien a la política, le hace bien a la economía, le hace bien a los inversionistas, le hace bien a los trabajadores, en fin. Tiene mucho, yo te diría, una gran extensión positiva. Ahí lo que se va a buscar, ¿no es cierto?, en principio, es eliminar algunas exenciones tributarias que hoy día favorecen ciertas operaciones que quedan exentas, que no pagan impuestos o que pagan un impuesto muy bajo. Y ahí hay un cierto desequilibrio, hay una inequidad, podríamos decir, una inequidad tributaria. Y por otro lado está, como te digo, el tema del endeudamiento, que no es para una solución definitiva. Te pongo por caso lo siguiente: se habla mucho de la renta básica, sí, del ingreso básico, que es razonable, pero el ingreso básico necesita financiarse por siempre. En cambio, la ayuda socioeconómica para la coyuntura pandémica es por un tiempo limitado. Entonces tú puedes decir, mira, voy a mejorar la tributación de forma permanente, eliminando estas exenciones, y con eso financio parte de esa mejoría en la renta básica, y por otro lado voy a endeudarme para, por decir así, financiar el aporte a las familias por los próximos 6 meses. Te doy un plazo, yo no soy especialista en decir cuál es el plazo exacto, pero hay en el fondo soluciones que son para hoy y mañana mismo, digamos, y soluciones que son más en el largo plazo. Yo creo que hay que ir caminando en la dirección de ambas, y hay que hacerlo con un amplio consenso, porque, mira, tú no te puedes, por beneficiar a los que hoy día están en una condición precaria, no te puedes cargar a los empresarios. No puedes hacer que
no puedes transformarte en un perro que espanta, en un perro bravo que espanta a los empresarios y a los inversionistas. Está bien, si los empresarios y los inversionistas pueden aportar un poco más buscando una mejor razonabilidad tributaria, bienvenido sea. Pero no le pongas tampoco a los empresarios la soga al cuello, porque no tiene sentido. No. Vas a arruinar finalmente no solo a ese empresario, sino que vas a arruinar a todos los trabajadores que están vinculados con ese empresario. Ahí es donde yo digo que hay que buscar equilibrios que, si bien impliquen un sacrificio, también retornen en un beneficio armónico entre las partes que están en juego. Así es. Fernando, voy contigo ahora, Alejandro. Estamos en Educación Financiera, un programa que hacemos todos los sábados a partir del mediodía hasta las 13 horas con Alejandro Mancilla y tratando importantísimos temas que tienen que ver con nuestra coyuntura económica. Alejandro, el impuesto a los súper ricos. Mucho han criticado, tú sabes que yo cuento con la amistad con don Juan Sutil y el otro día me llamó por teléfono hace unos 3 días atrás, conversamos un buen rato con don Juan y obviamente lo han sacado de contexto en varias declaraciones que él ha dado. Él en ningún momento, y me la mandó completa, donde lo sacaron de contexto, que ellos poco menos que los empresarios, si le aumentaban los impuestos, iban a tomar sus cosas y se iban a ir del país. Y eso nunca, él lo dijo. Él lo que dijo que es cierto, que es el tema de los impuestos que se ponen transitoriamente para una emergencia, que se quedan en el tiempo y no se eliminan después, como es el IVA, ¿no es cierto?, que dijeron por un tiempo, después se quedó el impuesto específico a los combustibles, en fin. Entonces, ¿cuál es tu opinión sobre este tema que se está tratando en el Parlamento, que es el impuesto a los súper ricos? En mi opinión, yo tampoco soy experto tributario, ni mucho menos, pero mira, en mi opinión, es una forma, los súper ricos en Chile son harto pocos. O sea, ¿qué es lo que es súper rico? Creo que son 22 millones de dólares de patrimonio. Así es. Hacia no arriba. sé cuál es, Arriba, sí, de ahí hacia arriba, sí. De ahí hacia arriba. Sí. Si sumamos cuántas familias son, cuántas personas son, 22 millones de dólares no es poco, dará un X. Y ese X por una tasa de interés, por una tasa de impuesto. Y ahí va a ser la recaudación. Yo no he visto números ni nada, pero no creo que sea gran volumen de plata que se vaya a recaudar, primero. Segundo, el enfoque siempre está puesto en aumentar los impuestos. Aumentar los impuestos puede ser un arma de doble filo, porque a nadie le gusta pagar impuestos. Eso es racional desde el punto de vista económico. Y lo peor es que uno paga impuestos y ve que el gasto no es eficientemente manejado. Hay mucha asimetría también en el sector público. El Congreso de Chile es uno de los que más gana plata a nivel mundial, y eso hay estudios, en todos lados han salido publicados. En un país pobre... El que más gana de la OCDE. ¿Perdón? En la OCDE está número 1. Imagínate, un país pobre, chico, que todavía vive del cobre, el cobre aporta el 50% del ingreso, no es justo. Entonces, poner el foco solo en los impuestos y no en optimizar el gasto, esa cuestión genera lo que decía Fernando, yo lo comparto, o sea, el empresario hoy día está estigmatizado negativamente, pero la plata que recoge el Estado viene del sector privado, del trabajo, como persona y de las empresas en la primera categoría. Entonces, al no haber un sector privado poderoso, sólido, que genere recursos y que esos recursos, los que más tienen, más aporten, y ese aporte se distribuye equitativamente a los más necesitados, si no se pone el foco en eso, no pasa nada. Y un último dato que dar. Hay un indicador que lo hemos comentado en alguna oportunidad que se llama el Gini. El Gini que mide la desigualdad. En Chile, el Gini bruto es como 50-0-50, igual que Alemania, que Austria. Pero con las asignaciones de plata, con estos bonos y toda esta distribución que hacen los estados, mientras más cerca de cero significa que
es más igualitario, no hay gran diferencia. Y en Chile cae de 0,5 a 0,47. En Alemania cae de 0,5 a 0,27. En Alemania los impuestos son carísimos. En Europa, yo tengo un amigo que vive en Canadá, él paga como 60% de impuestos todos los meses. 60%. Pero tiene salud gratis, educación gratis, carreteras gratis. En Chile uno se tiene que financiar la salud, la educación, todo. Y además unas tasas de impuestos altísimas. Si no se pone el foco en eso con una mirada de largo plazo y con una mirada de consenso, de buscar acuerdos para el bien común, es pura pelea nomás. Así que ese es fundamentalmente mi opinión. Mira, yo quisiera redondear un poco lo que ha dicho Alejandro o reafirmar sus conceptos, digamos. Sí. Yo creo que más que un impuesto a los súper ricos, con el que no estoy de acuerdo, porque es un impuesto casi expropiatorio, digamos. Genera además desincentivos malos, porque el súper rico tiene mucho dinero afuera, en vez de reinvertirlo aquí, lo va a reinvertir en otra parte. En fin, hay una serie de factores que te digo son contraproducentes. Pero mira, es mucho más razonable evitar la elusión tributaria. La elusión tributaria que en el fondo existe cuando hay ciertos desequilibrios en los modelos tributarios, cuando los modelos tributarios afectan de distintas maneras ciertas transacciones. Si tú tiendes a que todas las transacciones o toda la actividad económica tenga una cierta equivalencia, se evita que los flujos, los excedentes, los recursos económicos de los más ricos vayan a aquellas áreas en las cuales es más fácil pagar menos impuestos. Te voy a poner un ejemplo. Si yo tengo una empresa agrícola, yo pago renta presunta. Así es. Si mi negocio crece, yo empiezo a partir la empresa agrícola en varias sociedades. ¿Para qué? Para mantenerme siempre dentro de la renta presunta. Ese es el multiroot, ¿verdad? No, el multiroot fue un truco, una triquiñuela, podríamos decir, para reducir la capacidad negociadora de los sindicatos. Ya. Entonces, atomizar, por así decir, el sindicato. Entonces, en ese caso, cuando tú tenías, por así decir, un root para cada tienda y tenías 120 tiendas, podías tener 127 sindicatos chicos, con lo cual la capacidad negociadora de cada uno de ellos estaba atomizada. No, aquí más bien de lo que se trata en el fondo es de que tú estructuras tu negocio agrícola, y estamos hablando de negocios agrícolas gigantescos, exportadores, qué sé yo, industria vitivinícola, en fin, no sé. Sí. Entonces tú vas, como te digo, manteniéndote bajo un paraguas tributario beneficioso para ti. Es un ejemplo, también ocurre con algunas inversiones de capital, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que es mucho más importante y creo que hay muchos más recursos y recursos de carácter permanente, no de una sola vez, porque si tú le cobras un impuesto a los super ricos, ok, vas a recaudar $2.000 millones, $3.000 millones, $4.000 millones de dólares. 6.500 oye, millones por una de dólares. vez. Sí, 6.500 millones de dólares. Bueno, ese es un cálculo, ese es un cálculo bastante entusiasta, diría yo. Sí. Pero bueno, claro. Pero mira, en Argentina, por ejemplo, que es un país bastante más grandote que el nuestro, en algunos aspectos, recaudaron 2.400 millones de dólares. Esto hace poco, hace muy poco. Lo leí en las noticias esta semana. Entonces, mira, creo que el foco, y en eso yo creo que coincido con Alejandro, más que el impuesto a los súper ricos, lo que hay que buscar es una normalización del sistema tributario que minimice la elusión, es decir, las fórmulas mediante las cuales yo busco artilugios para pagar menos impuestos. Eso me parece a mí más
razonable desde el punto de vista económico y más equitativo, por decirlo de alguna manera más amplio. Porque aportaríamos todos. Hay una, hay una cosa. Espera, Sí, discúlpame un segundo. Es que dale. Hay un punto que es muy importante. Lo que mencionó sobre el índice Gini y el caso de países como Alemania y Canadá. Es muy cierto, mira. Aquí, junto con resolver el tema de la elusión, hay que mejorar la eficiencia del Estado en sus programas sociales. Yo tengo 2 amigos que son alemanes y que están residiendo en Chile porque tienen un proyecto de inversión, un negocio importante acá. Y ellos me decían justamente lo que acaba de comentar Alejandro, que ellos en Alemania pagan un altísimo impuesto, pero el impuesto les devuelve a ellos en servicios. Así es. Porque nosotros no tenemos una seguridad social en Chile propiamente tal. Nosotros lo que tenemos es un ahorro personal que nos permite o no nos permite, como se ha visto dramáticamente en el periodo de la pandemia, que nos permite o no nos permite tener acceso a servicios de salud, tener acceso a una pensión digna, tener acceso, en fin, a ese tipo de prestaciones. En los países desarrollados, como el caso de Alemania, como Canadá, en fin, tú tienes una seguridad social garantizada. Tú pagas altos impuestos, pero tienes acceso a la salud gratuita, tienes acceso a la educación gratuita, tienes colegios buenos a distancia de tu casa caminando, de tu departamento caminando en el barrio. Acá la educación pública, yo me formé en la educación pública en el Instituto Nacional, glorioso colegio de Chile. Oye, un desastre hoy día, un desastre y lo digo con dolor, porque la educación pública ha ido en creciente deterioro. Y esos son ejemplos donde tú ves que los recursos del Estado, y esos recursos provienen en su gran mayoría de los impuestos, no están rindiendo como correspondería, como tenemos el justo derecho de exigirle a quienes nos gobiernan. Sí, estamos en Educación Financiera, un programa que hacemos todos los sábados con Alejandro Mancilla. Alejandro, también está el impuesto, ojo, con esto termino sobre el tema del impuesto a los súper ricos. La OCDE tiene un promedio de 22-23% de impuestos a las empresas. Hoy día en Chile las empresas pagan un 27%, o sea, pagan más que el promedio de la OCDE. Así que eso también hay que mirarlo. Y el tema de la recaudación, obviamente, hay muchísima gente que le hace el quita a la jeringa al tema de pagar impuestos. Y resulta que, como hemos hablado de Europa, de cualquier país, los impuestos vienen a ser lo que va a financiar el Estado. O sea, como digo yo, somos una empresa llamada Chile y somos todos socios de esta empresa, los chilenos. Y que tenemos, cómo logramos tener la repartija de lo que juntamos mes a mes o año a año, es a través del Estado y a través de la recaudación de impuestos. Entonces, cuando hubo la excepción de decir, oye, podéis pagar los impuestos mañana o podéis pagar la patente mañana, yo siempre dije, los que podemos pagar la patente ahora, paguemos la patente ahora. Permiso de circulación. ¿Por qué? Porque si lo ponemos todo en la idea de no pagar o de aplazarnos, se nos complica todo, Se nos complica todo, Alejandro. Oye, Alejandro, y el tema del precio del cobre. Según los expertos, estaba viendo ahí Cochilco, 10.000 millones de dólares podrían llegarle a Chile este año con el alto precio del cobre, que obviamente analistas dicen que hay muchas posibilidades que pronto se llegue a $5 y con la reactivación tan potente que está teniendo Estados Unidos y China, podría llegar a $7-8. Eso sería un veranito de San Juan tremendamente grande para nuestro país, para nuestra economía, Alejandro. Sin duda, tú lo dijiste, un veranito de San Juan. Tú lo dijiste. Sí. O sea, extraordinario. Ojalá que así sea. Sí. Ojalá y que toda esa cantidad de recursos se utilice bien. Porque una cosa es allegar recursos y otro hacer uso eficiente de esos recursos. Primero. Así que ojalá que así sea. Ojalá que lleguen 10.000 millones de dólares este año adicionales, fuera de presupuesto. Ojalá. Y que se utilicen bien.
Ahora Chile, el tema es ultra complejo. Yo quisiera comentar, comparto Sí, mi postura es que ojalá sí sea y se utilicen bien esos recursos. Porque una cosa es aumentar los recursos, y Fernando tocaba recién el tema de la educación. En Chile, si vemos los números, el presupuesto de educación hace 10 años atrás y hoy día no tengo duda que se ha duplicado o ha crecido mucho, no tengo el dato. Y la calidad de la educación es cada día peor. Así es. Yo un día, no sé si lo comenté aquí, pero pensando, en fin, Chile en los últimos 30 años, se ha desarrollado así en lo económico, objetivamente. Hoy día, auto por cada chileno hay mucho, todo el mundo tiene televisor, la esperanza de vida, estamos a nivel de país desarrollado. Muchos indicadores hablan del desarrollo económico que ha tenido Chile objetivo en los últimos 30 años. Sin embargo, el desarrollo cultural hemos ido de mal en peor. Y el tema no es solo aumentar impuestos y generar más plata y engordar el Estado. Sí. El tema es hacer uso eficiente de esos recursos, de esas platas. En Chile, el impuesto máximo global complementario, el que pagan las personas, es 35%. En Europa, en Canadá, que estábamos mencionando, es 60%. O sea, son 25 puntos más, pero tienen todo gratis. La plata se ve, las carreteras. Yo he tenido la suerte también de estar afuera. Una super carretera, uno paga $0.25. Nada, una super carretera. Aquí usar carretera es harto caro. Entonces, uno paga impuestos del año, de los 12 meses del año. Yo no me equivoco en decir que unos 2 meses y medio uno trabaja para el Estado. Entre los impuestos personales, las contribuciones, los permisos de circulación, en fin. 2 meses y medio de nuestro trabajo se lo lleva el Estado. ¿Y para qué? Y veamos los resultados. Así que, para sin redondear lo que estoy diciendo, el tema cultural es grave en Chile, gravísimo. No entiendo por qué hace 30 años atrás no se implementó en todos los colegios la educación cívica, porque como ciudadanos tenemos derechos y obligaciones, y aquí se pone el acento en los derechos y no en las obligaciones. Incomprensible. Sí, esperemos que en la nueva constitución se restablezca aquello, es importantísimo. Y ahora estamos en un punto de inflexión con el tema de la constitución, que ojalá que se haga bien, porque si se hace mal, va a ser peor. Sí, va a ser complicado. Ya voy contigo, Fernando, me acaba de mandar una quiero información. Redondear todo esto. Sí, dale. No, en el sentido que toda esta problemática grave que vive Chile, y yo hablo de Chile exclusivamente, requiere la voluntad, la generosidad de todos los actores, todos los políticos. La última encuesta habla que el nivel de, el Congreso tiene un 2% de prestigio de aprobación. Sí. 2. Y cuando hay tan graves problemas como lo que estamos teniendo, hay que ponerse de acuerdo y en una mirada positiva, constructiva, pelearse duramente, pero en busca del acuerdo, de la solución, pensando en el bien común, no en los intereses personales. Pero mira, Alejandro acaba de mandarme una información a alguien que está escuchando, que nos está escuchando y nos está viendo aquí en el programa, y me manda los sueldos de los parlamentarios, que hemos hablado muchas veces. Está Chile en primer lugar en la OCDE con más de $23,000. Viene Estados Unidos, país ya podríamos decir la segunda potencia del mundo, porque China ya está $14,500, Italia $14,400, Japón $11,000. O sea, estamos hablando... Eso es ingreso mensual. Mensual. Casi $24,000. O sea, estamos hablando prácticamente un 70-80% más de lo que recibe un parlamentario en Estados Unidos. Entonces, si a eso, ¿por qué te doy esta cifra? Porque lo que tú dices es muy cierto. O sea, vamos a recibir 10,000, 20,000 millones de dólares tal vez con el precio del cobre. Pero si no se utiliza bien,
complicado. Fernando, quiero ir contigo. ¿Cuál es tu recomendación? Como la experiencia tuya económica ha sido bastante grande, ¿qué le decimos a esa gente que hoy día retiró incluso hay personas que quieren retirar incluso el primero, el segundo, el tercero, que todavía tienen tiempo? ¿En qué gastarlo? Porque obviamente eso de la polémica que se fueron a comprar el plasma, bueno, está en todo su derecho, pues es su plata, ¿sí? Al final es su plata. Pero ¿qué hacemos nosotros aquí en esta educación financiera? Tratamos de que las personas que reciben ese dinero, nosotros tratar de educarlo en qué invertirlo de mejor manera, cosa que la crisis no sabemos cuánto va a durar. La otra vez calculábamos 5 o 6 meses y ya estamos más de un año. ¿Cuál es tu recomendación para la gente que nos está escuchando, que recibió o está por recibir el tercer retiro? Mira, hay distintas realidades, sí. Y hay que tratar de segmentar un poco a los grupos, a las personas, digamos. Mira, sí. Por un lado, hay gente que sacó eso porque lo necesitaba con urgencia para pagar deudas o para financiar la compra del supermercado, la comida del mes. Bueno, ahí no hay otra alternativa, hay que llegar esos recursos en esa dirección. Pero yo he visto otros casos de personas que han retirado y que ese dinero lo han reinvertido. Es decir, mira, es curioso porque hay personas que lo han puesto como APB, sí, como depósito voluntario para su propia jubilación. Es decir, es como cambiarse de bolsillo la plata, para decirlo en términos pedestres. Sí. Y mira, y te voy a poner el ejemplo de mi mujer. Mi mujer ha sacado los 3 retiros y los sumó a un dinero que tenía, sí, ahorrado de tiempo, digamos, y está comprándose un estacionamiento. O sea, lo está invirtiendo en una propiedad, digamos. Mira, buena. Sí. Entonces, yo te digo lo siguiente. Si la gente lo necesita para financiar su gasto corriente, bueno, no hay alternativa. Tiene que destinarlo ahí. Si la gente puede usarlo como ahorro, que lo invierta. ¿Y dónde? Yo te lo digo, hay que reconocerlo. En las AFP o en los APB es donde mejor renta ese dinero después de las propiedades. Después de las propiedades, estoy diciendo, porque piensa tú que el máximo de retiro en cada caso, cada vez fueron 4 millones. Entonces, 4 millones claro, con 12 millones de pesos tú no te vas a comprar un departamento, ni te vas a comprar un terreno. Pero bueno. Pero lo puedes dar de pie. Claro, exactamente. Sí, si tienes trabajo, si tienes una fuente de ingresos, etcétera, es posible, claro. Claro. Sí, por ahí iría yo ya. Sí, porque esa es una buena alternativa que se puede tener la gente, Alejandro, que tome estos 12 millones, lo pague. Por ejemplo, yo tengo mi yerno que está pagando no sé si habrá sido con retiro o no, pero él está pagando hoy día, se está comprando un departamento. Y obviamente ese departamento usted tiene que pagar un pie alto, 14, 15 millones de pesos. Y luego él va a pagar un dividendo porque está trabajando y todo el tema. Y es una buena alternativa de inversión. Tú sabes, Alejandro, que yo, por ejemplo, los retiros los invertí en un furgón, ya para poder tener pega después de la radio. Lamentablemente, por acá todo el tema hídrico produjo que no hay mucha pega agrícola y lo tuve que vender. Pero lo estoy invirtiendo también lo estoy invirtiendo, no me lo estoy gastando en pagar cuentas, ni irme de viaje, sino que lo estoy invirtiendo en un bien, ya sea automóvil, no sé, cualquier cosa, pero invertido en un bien. Porque creo que una de las cosas que tenemos que hacer, los que podemos y seguimos parando el panadero y no tenemos problema para parar el panadero, debemos tomar esos dinero e invertirlo de buena manera para que nos rentabilice de alguna u otra forma también. Alejandro. Sí, totalmente de acuerdo. Y lo que dice Fernando también, o sea, el primer retiro hay mucha gente que fue para ir a la panadería, sí, está claro. Sí. Pero en la medida que aumenten los retiros, el cuarto, el quinto, etc., ¿a quién beneficia? A los que tienen más plata, obviamente, los que tienen más fondos acumulados. Y el objetivo
el objetivo final de eso, en mi opinión, es destruir la AFP. Ese es el fondo. Y la cuestión, sí, eso ya, hay 5 millones que ya no tienen un peso que sacar. Entonces, si viene un cuarto, un quinto más retiro, ¿cuál es el objetivo? Destruir la AFP. Y destruir la AFP, el tema es ya, pues, ¿quién se va a hacer cargo de las jubilaciones? Mi mamá fue profesora. Ella falleció hace varios años. Yo me acuerdo haber visto su última en el INP, ella trabajaba en un colegio fiscal. Su última jubilación debe haber sido 280.000 pesos, 300.000 pesos. 280 por ahí. O sea, el Estado tampoco en la historia ha garantizado grandes jubilaciones. Entonces, 5 millones de chilenos que no tienen un peso, ¿el Estado les va a financiar? Lo dudo. Hay muchas necesidades. Así que eso. vuelvo a... Sí, vamos... vuelvo. Sí. No, para redondear, Sí, yo de verdad creo profundamente, aquí hay que abrir el corazón y ponerse a disposición para buscar soluciones de corto, mediano y largo plazo, pensando no en los intereses particulares de cada cual, de los políticos, digamos. Y ahora la próxima semana hay elecciones, así que bueno, sí. Estamos en una coyuntura histórica muy grande. Sí, está difícil la situación. Estamos en programa Educación en Financiera por todas nuestras plataformas. Recuerde que está www.hdradio.cl, tiene un reproductor de HTV también para ver la imagen de nuestros amigos y nuestros invitados, también en Twitter, también por Facebook y 8 plataformas en total que llegamos a ustedes con mucho cariño en estos programas que tratamos de aportar, como dice Alejandro, un granito de arena a todo esto. Son las 12:43. Fernando, está difícil la situación, complicada por los que sabemos que dar pasos en falso en un país en vía de desarrollo como el nuestro puede llevarnos a un caos tremendo. Hemos visto experiencias de otros países cuando han decidido hacer cambios muy grandes. Yo te quiero decir, yo sé que no te voy a llevar a la arena política, pero yo soy un demócrata y yo creo en la democracia. Creo que la democracia es mucho más, con todas las imperfecciones y la imperfecta que puede ser, es mucho mejor que una dictadura de izquierda o de derecha, cualquier dictadura. Entonces, estamos frente a una nueva constitución. Eso ya no hay pie atrás. Pero te quiero preguntar por el tema del Banco Central. ¿Tú crees que en la nueva constitución debe seguir siendo porque creo, y lo hemos hablado con Alejandro, que ha sido parte fundamental en el tema económico de nuestro país tener un Banco Central autónomo del gobierno de turno? Mira, yo creo que es indispensable para un buen manejo económico y un buen manejo fiscal. ¿Sí? El Banco Central sea absolutamente autónomo. Ojalá incluso más autónoma de lo que hoy día es, en el sentido de que hay que recordar que los consejeros del Banco Central son elegidos por el Senado a propuesta del presidente de la República, y por lo tanto ahí se ha ido produciendo una alternancia entre los dos grandes bloques que han gobernado el país desde que recuperamos la democracia. Sí. Yo creo que el Banco Central debe ser autónomo, que la Contraloría General de la República debe ser autónoma, que debe existir un tribunal constitucional menos politizado de lo que se ha visto. De acuerdo, muy de acuerdo contigo. El actual tribunal constitucional. Y también, cuando digo menos politizado, menos convertido en una tercera cámara legisladora, sino que más bien un poco el rol que hacía antaño, antes de la existencia del Tribunal Constitucional, la Corte Suprema. El Pleno de la Corte Suprema era el que validaba o no la legalidad constitucional de las leyes. Sí. Entonces, ahí, mira, a mí me parece que hay varios estamentos que conviene que sean autónomos. Te voy a poner otro ejemplo, la alta dirección pública. La alta dirección pública es un organismo también autónomo que lo que hace es seleccionar
postulantes para cargos altos de la administración pública que no son de la exclusiva confianza del presidente de la República. Es decir, con los años se ha ido reduciendo el número de funcionarios que elige a dedo el presidente de la República dentro de sus atribuciones. Claro, pero se ha ido reduciendo. Hay que reconocer que eso se ha ido reduciendo. Y por lo tanto hay un segmento importante de altos cargos que son designados por la alta dirección pública, que es un organismo independiente. También ahí han inventado algunas triquiñuelas para hacerle el quite a eso, porque hay muchos cargos que no se llenan y se mantiene ¿cómo se dice? Un transitorio, una funcionario transitorio, para evitar poner a alguien que no es del partido del que está gobernando. En fin, eso lo han hecho todos. En fin, pero te digo, hay varias cosas que son muy sanas para la sociedad, no solo desde el punto de vista económico, sino que desde un punto de vista mucho más amplio de transparencia, que existan estos organismos autónomos. Y el Banco Central, sin duda, yo te diría, uno de los más importantes. Así es, Fernando. Dale, Alejandro. Fernando, tú mencionaste varios organismos y ¿cuál es tu opinión respecto a la autonomía de impuestos internos? Así es, muy importante. También, a mí me gustaría que impuestos internos no dependiera del ministro de Hacienda. Son organismos netamente técnicos. Sí, exactamente. Así es. Oye, Fernando. Ojalá que se llegue a eso. Sería más sano y sería más transparente. Sí. Que actuara como una especie, voy a hacer una analogía, como actúa la Contraloría General de la República. Ya, perfecto. Me parece. Con ese nivel de autonomía. Sí, me parece muy bien, porque una de las cosas que pasa en nuestro país también, que tenemos eso es lo que tú acabas de decir, es que mucho cargo destinado para el presidente de la República. Hay países como Estados Unidos que no tienen ni la mitad de las personas de confianza como la que tenemos en Chile, y eso produce que cuando hay el cambio de gobierno, ponen a sus amigos que le ayudaron en la campaña, los instalan, y muchos de estos no tienen las competencias para cumplir ese rol. Y entonces le pagamos un sueldo a alguien que, aparte que es incompetente, como está puesto por su amigo, sabe que tiene seguro 4 años, no lo van a echar, no trabaja bien, no hace bien la pega, y es un perjuicio tremendo para el desarrollo de nuestro país, porque lo hemos hablado, Fernando, nosotros somos un país que nos estamos rifando ser un país desarrollado con la cantidad enorme de recursos naturales que tenemos. Y sin duda, Hernán. Sí, y no entendemos, por ejemplo, que no hacemos inversión, con esto termino, que no hacemos inversión, por ejemplo, en ciencia y tecnología. Somos los países que menos invierten en ciencia y tecnología. Y si no hacemos ese cambio de chip, no invertimos más en ciencia y tecnología, y no atacamos, ¿no es cierto?, a un Estado mediocre que tenemos hoy día, difícilmente vamos a salir del desarrollo, Fernando. Mira, Hernán, yo no sé si tú sabes o recuerdas que Chile producía vacunas. Así es, y hoy día tenemos que comprarlas, qué increíble. Claro, y ahora por suerte, y esta es una de las buenas noticias que destaquemos y no hablemos solo de las cosas negativas. Sí, por favor. La Universidad Católica acaba de suscribir un convenio con uno de los laboratorios chinos que produce una de las vacunas contra el COVID-19. ¿La Sinovac? Y para empezar no recuerdo cuál, confieso. Ya. Y van a empezar a producirlo acá. Qué bueno. La Universidad Católica tiene un extraordinario hospital clínico que en realidad hace un trabajo no solo de formación de profesionales de la salud, sino que también de atención y de investigación. Así que ahí colgando de eso, yo creo que es bastante halagüeño saber que vamos a volver a producir vacunas. No, increíble, buenísimo. Esa es una muy buena noticia. Y lo otro que hemos dicho muchas veces, Electrocable es una empresa que fabrica cables de cobre en Buenos Aires y no conoce ni las minas. Y entonces ¿cómo se explica que somos el mayor productor de cobre del mundo y no tenemos grandes compañías que puedan fabricar el cable elaborado? Claro, mira, fíjate que a propósito de lo que mencionas, yo recuerdo un caso que es muy extraordinario. Finlandia es un país muy pequeño. Sí.
si mi memoria no me engaña, tiene entre 3 o 4 millones de habitantes. Está ahí pegado a Rusia, Sí. Muy cerca del Ártico. Y fíjate que los finlandeses tuvieron minas de cobre hace, no sé, 50, 70, 80 años atrás. Y ya no tienen minas de cobre. Pero sin embargo, son de los productores más importantes en maquinaria para la Minería. explotación del cobre. Sí, sí. Oye, no te comenté, Fernando, pero yo vengo del mundo de la minería, me retiré hace poquito, hace 3 años atrás. Bueno, fui un obrero nomás, obviamente, un operador de equipo pesado. Así que vengo del Mira, mundo de la minería, toda la vida así que trabajando en la minería. conoce el terreno. Sí, la última pega en Chuqui, en la subterránea de Chuqui. Ah, mira, Es que me comí mucha sílice y una calor me inmensa ahí imagino. a 9 kilómetros bajo la tierra. Ahí. Pero bueno, Claro, eso me claro. permitió invertir acá en este medio de comunicación. Yo estoy en las comunicaciones de los años 90, pero me permitió tener esta pequeña pyme que tengo hoy día, en la cual hago parar el panadero, como se dicen por ahí. Alejandro, Bonita aventura. Oye, bonita aventura. sí, Felicitaciones. gracias. Eres un verdadero Cristóbal Colón de las comunicaciones. Sí. Hay que. No, el Alejandro sabe cómo comenzó esto. Le he comentado, esto comenzó con un pequeño micrófono y una mesita y un computador usado que compré en internet y ahí comenzamos. Y hoy día tenemos una empresa y una pequeña empresa que nos da de comer y nos permite pagar cuentas. Eso es lo más importante. Es un tremendo ejemplo. Lindo proyecto y te felicito. Mira, Gracias. yo voy a hacer un pequeño paréntesis Sí, personal, pero por favor, dale, fíjate que dale. a mí me gustaba el mundo de las comunicaciones cuando yo estaba en el colegio. Ya. Y yo animaba festivales de la canción, Mira. animaba fiestas, animé 2, 3 años la Semana Quisqueña. Era un mundo muy entretenido, Así es. pero le tuve susto. Y me fui por el camino, entre comillas, más seguro del mundo empresarial. Ah, ya, perfecto. Pero hoy día he vuelto a eso. Hoy día animo las fiestas de la rama de años sabios del Estadio Español, bueno, antes de la pandemia, ¿no? Sí. Y actúo también en la rama de teatro. He hecho ya como 8 obras. Ya. Así que ahí estoy recuperando un poco esos espacios comunicacionales con un grupo más cercano. Sí, mira, Fernando, yo te voy a invitar a otro programa, un programa cultural donde vamos a hablar de tus cualidades culturales, porque... Eso me gusta mucho más que las finanzas hoy en día. Alejandro, se nos acaba el tiempo, 12:54. Gracias, como siempre, Alejandro, por compartir el tiempo con nosotros. Bueno, seguramente tú le contaste a Fernando que ni siquiera nos conocemos, somos amigos virtuales de hace ya bastante tiempo. Y nada, siempre es un placer estar contigo, Alejandro, y con los grandes invitados que tenemos cada sábado. Un agrado para mí también, Hernán, un gusto como siempre y una alegría compartir contigo, Fernando, que hace harto tiempo que no nos vemos físicamente, pero Tal nos cual. tenemos cariño recíproco y mucho Sin respeto. Y realmente un gran aporte el tuyo, tu mirada en esta mirada no solo económica de hablar plata, sino que también valórica, porque eso es lo que en definitiva es lo que marca. Así que una alegría, Fernando, y muchas gracias por haber aceptado esta modesta invitación. Gracias a ustedes, gracias Hernán, un gusto conocerte. Gracias Alejandro, volver a encontrarnos en un espacio distinto. Y encantado, Hernán, de compartir contigo cualquier tema cultural. Mira, sí. Anoche le decía también a Alejandro que soy cinéfilo. Yo tengo más de 4.000 películas en DVD y Blu-ray. ¿Ya? Y hago, oye, un club de cine hace 6 años en el Estadio Español y he hecho un par de talleres de cine también. Así que si quieres que hablemos de cine, de literatura... Genial. Con mucho gusto. Perfecto. Cuenta conmigo. Gracias, Fernando. Pero no te vayas. Gracias a ustedes. Sí, pero no te vayas todavía, no te salgas porque tengo que hacer varios clics aquí para salir de
de HD Televisión. Estuvimos con Alejandro Mancilla y Fernando aquí en Educación Financiera. Bueno, como siempre, agradecer a nuestros amigos que nos escuchan cada sábado aquí en HD Radio, en todas nuestras plataformas. Chao, chao, que estén bien. Cuídense mucho, uso de mascarilla, alcohol gel y distanciamiento, y no salgan si no es necesario. Nos vemos. Chau, chau. Hemos presentado Educación Financiera. Volveremos a encontrarnos el próximo sábado por todas nuestras plataformas.